Mm. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en una actividad más del ciclo de conferencias que organiza esta academia. Esta tarde con la actividad La sociedad estadounidense en el siglo XIX, destino manifiesto y filibusterismo, por el doctor Manuel Araya Incera. Para la Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental, memoria e identidad de Costa Rica, es muy importante este ciclo porque ofrece al público la oportunidad de conocer con más detalle la campaña nacional, sus batallas, sus héroes, esa lucha por la soberanía de Costa Rica. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra, Manuel Rafael Mora, y al doctor Manuel Araya Incera, conferencista esta tarde. También agradecemos a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista que colaboran con la logística y difusión de la actividad. La conferencia está siendo grabada, permanecerá disponible en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el Facebook de la Academia Morista, así como las conferencias anteriores de este ciclo. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en vivo, así como a quienes posteriormente vean el video de la conferencia. Muchas gracias, buenas tardes y le doy la palabra a la doctora Botey Sobrado. Como siempre, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, a su directora, a sus funcionarios que nos asisten mes a mes en este ciclo de conferencias. Como ustedes saben, iniciamos con la conferencia del mes pasado una serie de charlas orientadas a descubrir, a visibilizar la participación extranjera en la campaña nacional. Esta es como la tónica medular de estas charlas. Hoy el doctor Manuel Araya Incera, muy conocido de ustedes, presidente de la Academia de Geografía e Historia, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, catedrático, investigador, especialista en estos temas de relaciones entre países, relaciones internacionales.
hoy nos presenta esta conferencia con este nombre tan sugerente, La Sociedad Norteamericana en el siglo XIX. ¿Cómo era esa sociedad? Y cómo de ahí surge el destino manifiesto y el filibusterismo. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Arayin Cera. Gracias a todos. Muchas gracias, doña Ana María. E igualmente extiendo el agradecimiento como siempre, a la Biblioteca Nacional en la persona de su directora, doña Laura Rodríguez, por este espacio que desde hace ya un buen número de años nos ha puesto a la disposición para hacer que buena parte del conocimiento y de las visiones nuevas que en distintos campos del quehacer cultural e intelectual se están dando en nuestro medio, mucho de ello en los medios universitarios, pueda estar al alcance del gran público, siendo esto o haciendo con esto de la Biblioteca Nacional esa gran tribuna de difusor de la cultura nacional. Mérito que para doña Laura, además, es importante puntualizarlo en esta ocasión, ha sido reconocido recientemente, entre otros galardones, por el otorgamiento de la medalla de la cultura que concede el gobierno de Italia, justamente en reconocimiento a la labor que doña Laura ha llevado al frente de la Biblioteca Nacional y en favor de la cultura costarricense. El tema que nos convoca, voy a cargar la presentación. El tema que nos convoca esta tarde lo he titulado La sociedad estadounidense del siglo XIX, propiamente, digamos, de mediados del siglo XIX, en una manifestación muy particular de esta sociedad, que es lo que en la historia tanto de aquel país como de otras naciones vecinas que vivieron el impacto de la dinámica de la sociedad estadounidense en el siglo XIX, lo llamaron el destino manifiesto. Perdón, aquí. Un segundito mientras se carga. Pido disculpas por algunas basuritas que se incorporaron en la presentación, por lo menos en las imágenes de la presentación. No quiere. A ver, ¿va en camino? En la copita, en la copita. Sí, ok, Ya, ahora sí. ya, ahora sí. Bien. Como, como dicen los mexicanos, diablillos chocarreros que aparecen siempre en los momentos más inesperados para eh, eh, causar, causar problemas y hacer, especialmente hacer bromas. Bueno, de pronto en estas imágenes me aparecieron unos dibujos totalmente que no sé ni cómo salieron ni cómo evitarlos tampoco. La sociedad estadounidense en el siglo XIX vivirá momentos de un
que podríamos definir de una manera muy sintética de un enorme empuje e impulso como sociedad nueva. Estados Unidos, o las antiguas 13 colonias inglesas, surgieron a la vida independiente en el año 1776. Llevan adelante una guerra para defender y consolidar su independencia en contra de Inglaterra, que va a durar casi 10 años, de la cual salen victoriosos en el sentido de que el rey inglés reconoce la independencia de aquellas sus antiguas colonias, y esto dará impulso a esa nueva sociedad. Y siempre es importante enfatizar esto de la nueva sociedad, de lo novedoso de esa sociedad, precisamente para marcar la fuerza y el impulso de transformación de una nueva nación que va a adquirir de sí misma, un sentido de oportunidad vital. Aquella nueva sociedad, que entonces podía definirse como la sociedad del Nuevo Mundo, va a equipararse o compararse con otras sociedades, especialmente las sociedades europeas del Viejo Mundo, a las cuales ve como justamente las formas de organización social ante las cuales está proponiendo todo un nuevo modelo. Ese impulso da gran vitalidad a la sociedad estadounidense, al punto que desde sus primeros años no solo hacen frente a una guerra de independencia, sino que pocos años después, para 1812, entran en un nuevo conflicto armado, justamente con Inglaterra, un conflicto armado que, más allá del análisis de los detalles de ese conflicto, llevará finalmente a marcar, por decirlo así, una especie de reconciliación con la antigua metrópoli, con la antigua madre patria. No sin dejar de pasar por experiencias traumantes para la sociedad estadounidense. Un símbolo importante de aquella experiencia fue el hecho de que la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, que ya empezaban a construirse los nuevos edificios gubernamentales, incluida una primera versión de lo que sería la Casa Blanca, va a ser esa capital invadida y asolada por fuerzas británicas, lo cual no dejaba de representar y de expresar ese espíritu de resistencia, ese espíritu de lucha y esa voluntad estadounidense por salir adelante para confrontar el nuevo mundo. Pero más allá de estas acciones bélicas, otro tipo de elementos son los que van a marcar la relevancia de la transformación que estará viviendo esa sociedad. Uno de ellos, quizás de los más significativos, es el que aporta nuevas ideas para la organización de la política, para la organización del gobierno, para la organización de las nuevas formas de gobierno. Los Estados Unidos nace como una república federal bajo una constitución política regulada, con una constitución política,
con un sistema de gobierno basado en lo que hasta entonces era prácticamente concepciones, si no utópicas, al menos totalmente teóricas sobre las formas de organización de gobierno. ¿Sí? No hay que perder de vista de que las primeras formas de asentamiento de la República Francesa, aquella forma de gobierno que surge con la Revolución Francesa de 1889, la primera República Francesa será de la década de los años 90 del siglo XVIII. Ya para entonces los Estados Unidos se ha constituido como una república. Y una república con todos los elementos y las instituciones del carácter representativo y de participación ciudadana en la vida política de la sociedad. Aparte de esto, se trata de una nación con un extenso territorio que muy pronto, dentro de su imagen de sí misma, va a ver en ese territorio la posibilidad de su crecimiento, más aún cuando su propio crecimiento no lo desvincula de un elemento muy presente entonces y en el presente en la sociedad estadounidense, que es el de la visión de la religión, o más que de la visión de la religión, la presencia de un componente religioso que ve a la sociedad estadounidense como una sociedad que en su forma de organización y en su vida cotidiana es expresión de un orden divino, o por lo menos un orden que emana de la voluntad divina. De aquí que en la organización de esta sociedad y en esto que luego analizaremos como el destino manifiesto, este componente de carácter teológico va a ser fundamental en la definición y en la inspiración de cómo se organiza la sociedad y de cómo los pasos que se dan para la afirmación de ese destino manifiesto, cumplimiento de la voluntad divina, van a irse expresando. Dejo aquí de paso porque se me apareció una imagen de un momento muy icónico en el fenómeno histórico a que estamos haciendo referencia. ¿Cuál es el hecho de que en el mes de septiembre de 1847 los Estados Unidos, las fuerzas militares estadounidenses han invadido territorio mexicano y han tomado la Ciudad de México al frente del general Winfield Scott en una guerra ocasionada por la no aceptación por parte del gobierno de México de la incorporación de la República de Texas a la Unión Estadounidense. Aquella guerra de 1847-48, fue un momento culminante, una expresión culminante de ese movimiento expansionista del destino manifiesto. Otro de los momentos culminantes, no celebrados no celebrados en la sociedad estadounidense, con la misma con el mismo ardor y la misma alegría de el triunfo sobre México, lo va a representar, como veremos luego, precisamente las experiencias filibusteras en la región del Caribe y en Centroamérica.
y algo que es muy común en este tipo de cosas, y, en fin, en este fenómeno del filibusterismo estará muy presente también en la historiografía estadounidense. Estamos ante un fenómeno histórico en el cual, por decirlo de esta manera, la sociedad estadounidense o los estadounidenses involucrados en la aventura del filibusterismo fueron la fuerza derrotada, fueron la fuerza perdedora, y los perdedores desde esta visión no caben en la historia. De manera que en la historiografía estadounidense las experiencias de Walker quedan o son vistas algo así como experiencias marginales de unos aventureros que perdieron en esa confrontación. Hago ese señalamiento además porque esta es, por decirlo así, la otra cara que nos permite dimensionar la relevancia que para nosotros en Centroamérica tuvo justamente el triunfo de las Fuerzas Armadas centroamericanas o de los pueblos centroamericanos, la resistencia armada contra la invasión filibuster. La sociedad estadounidense, decía, experimenta cambios profundos y de una gran aceleración, de un gran dinamismo a lo largo del siglo XIX. Una joven nación que en su momento llega a la vida independiente con un territorio que es una porción relativamente pequeña de la que eventualmente llegaría a adquirir a lo largo del siglo XIX. La primera frontera, aun cuando la frontera, el límite de la frontera para las 13 colonias llegaba aproximadamente a los cerros Apalaches, hacia el este de los Apalaches era territorio salvaje, por definirlo de alguna manera. En el Tratado de Paz con Inglaterra, el reconocimiento del territorio para los Estados Unidos incluirá un territorio que hasta entonces no formaba parte del ecúmene, es decir, de aquella parte en la que las colonias inglesas habían tenido una presencia significativa, que era la porción de tierra al este de los Apalaches y hasta el río Mississippi. Bueno, los Estados Unidos surgen a la vida independiente con un territorio que incluía esa porción de territorio hasta el Mississippi. Aquellas tierras abiertas serán un punto de atracción para muchos pueblos, especialmente europeos, que ven en el nuevo mundo, ese nuevo mundo que significaba los Estados Unidos, una tierra de oportunidades, una tierra de amplias posibilidades, y esto hace que los Estados Unidos se conviertan en un receptor de pueblos migrantes, especialmente europeos, a lo cual contribuye no solo la experiencia que están teniendo las naciones europeas en el proceso de industrialización y las consecuencias que la industrialización conlleva al expulsar de áreas agrícolas a población que o bien será absorbida en las ciudades europeas en expansión o en las ciudades europeas que están viviendo la experiencia de la industrialización, sino además poblaciones agrícolas que simplemente están perdiendo sus tierras.
Sumado esto a otros factores circunstanciales, un fenómeno muy importante que tendrá sus efectos también en la experiencia del filibusterismo será la gran hambruna irlandesa de los años 40, un fenómeno que ha quedado grabado en la historia como una experiencia muy traumática para los pueblos irlandeses, pero también para pueblos ingleses, que expulsa de Irlanda, entonces sometida enteramente a Inglaterra, expulsa gran cantidad de migrantes empobrecidos o al borde de las hambrunas. De manera que un fenómeno muy importante para la sociedad estadounidense será el ser ese receptor de población y de población en búsqueda de nuevas oportunidades. Otro componente importante dentro de esto, que lo he señalado, y nada más le agrego algunos elementos, es el de ver en esta nueva sociedad que significa los Estados Unidos ese componente teológico, esa visión de sí mismas, de que se trata de una sociedad bendecida por la divinidad. Evidentemente, una sociedad cristiana y que y para la cual ese llamado divino a crear en la tierra el reino de Dios es una misión a la cual no se puede renunciar. De aquí que en este movimiento expansivo que eventualmente va a seguir la sociedad estadounidense, va a estar muy presente esa visión de que no se trata simplemente de apropiación de territorios o bien algo que en el territorio estadounidense va a ocurrir, la ocupación de territorios que entonces son definidos como territorios vacíos, es decir, las tierras más allá de la frontera en el sentido del límite de la presencia humana europea, el ecúmene, el límite de los territorios más allá de esa frontera simplemente son territorios vacíos, ocupados por pueblos salvajes y por por pueblos salvajes y por bestias, simplemente por una abundante fauna que finalmente será un elemento de explotación económica y de sobrevivencia. Pero en lo que se refiere a los habitantes de aquellos territorios vacíos, forma parte de la misión civilizadora el convertir esos territorios vacíos y a sus ocupantes autóctonos, ocupantes naturales, en miembros de la civilización. Solo que lo que en términos generales llegará a ocurrir es que los pueblos autóctonos serán eliminados, desplazados, arrinconados, produciéndose una enorme reducción de la existencia de esos pueblos. Pero en esto no existe mayor culpa, mayor autoculpabilidad, ni afectación ninguna a la conciencia en el tanto en que esa acción se está llevando a cabo como parte de esa misión divina implícita en
el llamado hacia la civilización. Una cita muy interesante de William Walker en su texto sobre la guerra en Nicaragua, texto que escribe Walker después de su primera derrota en Centroamérica y como una especie de recuento para buscar nuevos recursos económicos con los cuales reemprender su aventura en Centroamérica, en el cual define lo que es el filibusterismo. Y me parece importante la cita porque en ella podemos identificar precisamente estos conceptos que acabo de enumerar. Dice Walker, lo que por ignorancia llaman filibusterismo no es el producto de una pasión impaciente o un deseo inmoderado. Es el fruto de los instintos seguros e infalibles que obran de acuerdo con leyes tan antiguas como la creación. Solo los necios hablan de establecer relaciones perdurables sin el empleo de la fuerza entre la raza americana pura, tal como existe en los Estados Unidos, y la raza mestiza hispano-india, tal como se encuentra en México y Centroamérica. La historia del mundo no ofrece una visión tan utópica como la de una raza inferior sometiéndose mansa y pacíficamente a la influencia dominadora de un pueblo superior. Doquiera que la barbarie y la civilización, o dos formas distintas de civilización, se encuentren frente a frente, el resultado tiene que ser la guerra. Por consiguiente, la lucha entre el elemento viejo y el nuevo en la sociedad nicaragüense no era pasajera o accidental, sino natural e inevitable. La guerra de Nicaragua ha sido la primera consecuencia clara y precisa del encuentro de las dos razas que habitan el norte y el centro del continente. Pero ya que la lucha se originó en leyes naturales, confío en que la narración anterior, se refiere al relato de su campaña en Nicaragua, demuestra que los de la raza más fuerte estuvieron siempre con el derecho y la justicia. Algunos elementos puntuales para caracterizar ese movimiento que en los Estados Unidos se le llegó a denominar el destino manifiesto, como calificación muy apropiada para identificar o para etiquetar la dinámica que estaba impulsándose de expansión hacia el oeste y hacia otras regiones más allá del territorio estadounidense. He señalado esta dualidad, por lo menos conceptualmente, de confrontación entre el nuevo mundo, el nuevo mundo y el viejo orden europeo. Cuando se habla de viejo orden europeo, se tiene en mente las formas monárquicas de gobierno, justamente la que la sociedad estadounidense recién derrotó al proclamar su independencia. Y esto, además, va a estar muy marcado por lo que llegará a adquirir forma de una organización social o de movimiento social en aquella sociedad estadounidense que llegó a conocerse como la Joven América. Concepto este que venía a identificarse con este otro que he señalado de el nuevo mundo frente al nuevo mundo. Solo que la Joven América es un movimiento que por lo menos en las primeras décadas del siglo XIX emerge en distintos países europeos y en los Estados Unidos para expresar las aspiraciones de
transformación de sociedades tradicionales, sistemas políticos tradicionales y convertirlas en sociedades modernas. Un elemento, digamos, ideológico que está muy presente dentro de toda esta dinámica lo va a marcar justamente el impulso que las ideas, especialmente de la Revolución Francesa, van a difundir por Europa. Y cuando hablamos de las ideas de la Revolución Francesa, no podemos excluir de esto la presencia que en ese cuerpo de ideas tuvo justamente la experiencia de la independencia de los Estados Unidos y la incorporación dentro del nuevo panorama ideológico de una forma de gobierno republicana, representativa, democrática, con participación ciudadana, etc. De manera que todo esto marca esa vitalidad, vitalidad que en muchos países europeos va a encontrar eco por distintas razones, justamente como consecuencia de los excesos o derivado de efectos de la Revolución Francesa, particularmente de aquellos efectos de la Revolución Francesa que se impulsaron que se impulsaron con la expansión de las Fuerzas Armadas francesas hacia otros pueblos de Europa. Las invasiones napoleónicas hacia Prusia, hacia España, hacia el norte de Italia y hacia otros muchos pueblos europeos, van a despertar, además, como resultado de una expresión o manifestación del nacionalismo francés, van a ser las semillas que despierten sentimientos nacionalistas en la mayor parte de esos pueblos que fueron invadidos. De aquí que entonces vamos a encontrar movimientos con el nombre de joven en distintos otros pueblos italianos. La joven Italia, por ejemplo, que será un movimiento de gran vigor que finalmente tendrá una larga presencia en Italia hasta la década de los años 80, cuando se consolida la formación de la unificación alemana, al igual que movimientos de jóvenes pueblos en otros países de Europa. En los Estados Unidos se habla entonces del término joven Estados Unidos, surgido en la década de los años 30 en círculos literarios del Partido Demócrata en Nueva York. Algo importante de señalar acá es que cuando hablamos de partidos políticos en los Estados Unidos del siglo XIX, aun cuando algunos de los nombres corresponden con partidos del presente, el Partido Demócrata, por ejemplo, en realidad se trata de partidos con una conformación ideológica totalmente distinta. Bueno, el movimiento joven Estados Unidos, que enfatizaba en la juventud de la vida republicana, sus instituciones democráticas, su cultura emergente y rápido progreso, en contraste con las viejas instituciones de las naciones europeas. Un joven periodista neoyorquino, John Sullivan, se convertiría, activista del movimiento joven Estados Unidos, fue quien popularizó a través de su periódico el término destino manifiesto para mediados de la década de 1840, en medio de la agitación política suscitada por la anexión de Texas a los Estados Unidos.
Aparentemente el término fue acuñado por una de las redactoras del periódico de O'Sullivan, Jane McManus Storm, promotora del filibusterismo años más tarde, para justificar el expansionismo territorial estadounidense. Un detalle, detalles de precisión de hechos que es importante tener presentes como referencia. En el año 1835, un grupo de colonos estadounidenses instalados legalmente, es decir, con permiso del gobierno mexicano en los vastos territorios de la región de Texas, en la región mexicana de Texas. En 1835 inician un movimiento de separación de Texas respecto a México, buscando la incorporación de ese territorio a los Estados Unidos, es decir, a la Unión Estadounidense. Sin embargo, razones políticas, entonces, muy claras, en los Estados Unidos, impiden la incorporación de ese territorio. Entonces, el balance político en el Congreso estadounidense mantenía una norma mediante la cual nuevos territorios que se incorporaran a los Estados Unidos o nuevos estados que se incorporaran a los Estados Unidos debían de mantener o asegurar un balance, un equilibrio entre estados pro-esclavistas y estados en contra de la esclavitud. Y se marcó un paralelo 39, mediante el cual todo territorio que se incorporara a la Unión Estadounidense al sur de aquel paralelo sería un estado en el que la esclavitud sería reconocida, en tanto que los estados al norte de ese paralelo prohibirían la esclavitud. De manera que esta norma existente en ese momento impidió para 1835 que Texas fuera aceptada como un nuevo estado en los Estados Unidos. De aquí que entonces Texas mantiene su separación de México, se proclama en una república que va a existir como república independiente entre 1835 y 1845. La situación política interna en México es sumamente complicada, lo que hace que el gobierno mexicano no tuvo mayor fuerza para poner a los tejanos en orden y mantener el territorio dentro de la soberanía de la República Mexicana. Y para el año 1845, finalmente, Texas es aceptada en la Unión Estadounidense, se convierte en un nuevo estado y a partir de esto los mexicanos se sienten muy ofendidos, interpretando que se ha tratado de un acto promovido por el gobierno estadounidense. Se declara una guerra que resultó fatal para el gobierno mexicano, a partir de la cual no solo pasan por la humillación de ver fuerzas estadounidenses desfilando por las calles de la Ciudad de México, sino además teniendo que ceder mediante la firma de un tratado Guadalupe Hidalgo, más de la mitad del territorio mexicano
del territorio entonces mexicano, cederlo a favor de los Estados Unidos. Y de aquí entonces pasa a posesión de los Estados Unidos, no solo el territorio de Texas, sino los territorios de lo que serían eventualmente Arizona, Colorado, California, Utah y buena parte de Nevada. El destino manifiesto bien puede calificarse como una expresión de nacionalismo, equivalente a movimientos de afirmación nacional e incluso de liberación, tan frecuentes en Europa a partir de las invasiones napoleónicas a múltiples reinos del continente europeo. El historiador estadounidense Robert May lo denomina como un nacionalismo romántico. Frederick Merck y Albert Weinberg lo refieren como un nacionalismo expansionista. Estas calificaciones me parecen de un enorme interés, porque el nacionalismo será una fuerza de movimientos sociales que tuvo una enorme dinámica en la historia de muchas naciones en el mundo, no solo en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Y en términos generales, ese nacionalismo siempre tuvo, o esas expresiones extremas del nacionalismo, siempre tuvieron un efecto expansionista, pero expansionista en el sentido de conquista de nuevos territorios o apropiación de nuevos territorios en regiones vecinas a aquella nación desde donde se estaba generando esa dinámica de nacionalismo expansionista. Por sus manifestaciones en los territorios vecinos a los Estados Unidos, es claro que el destino manifiesto tuvo el carácter de un movimiento de gran dinamismo en esta sociedad que se proyectó en forma intensa en acciones políticas y armadas en naciones vecinas. En tal sentido, como manifestación de un nacionalismo exacerbado, ávido de expansionismo territorial, el destino manifiesto encuentra equivalente como fenómeno en la historia universal en las expresiones de nacionalismos expansionistas que conoció el siglo XX con los ejemplos de los regímenes fascistas de Italia, Alemania y Japón. En el plano económico, el destino manifiesto tiene su fundamento en la doctrina del liberalismo económico. El sistema económico, en una democracia liberal, parte del ejercicio de la libertad del ciudadano para llevar a cabo su actividad productiva. La sociedad estadounidense de entonces vivía la pugna entre dos modelos económicos: los estados industrializados y orientados al comercio en el norte, y los estados con agricultura de plantación y productos para la exportación con mano de obra esclava en el sur. Importante señalar que por la dinámica de la revolución industrial que se estaba viviendo en Europa, la economía de exportación, perdón, la economía de plantación y exportación del sur, de los estados del sur de los Estados Unidos, convertía o hacía a estos estados con una economía sumamente dinámica. Un aspecto importante del filibusterismo, que será, por decirlo así, la expresión específica de ese destino manifiesto, es el que la fuerza que llegó a tener en la sociedad estadounidense en su momento, no solo la podemos
evidenciar por la capacidad de los individuos que se lanzan a las aventuras filibusteras de reunir recursos y emprender acciones en otras regiones del Caribe y Centroamérica, sino además, y esto es muy importante señalarlo, como una huella que deja la relevancia de esa cultura filibustera en el imaginario colectivo, en la motivación emocional de la población. Y es interesante encontrar que las aventuras de los filibusteros son vistas o tomadas por buena parte de la sociedad estadounidense como expresión de esa dinámica de conquistas de nuevos mundos, de cumplimiento del sueño de conquistar otros territorios, otras sociedades hacia las cuales se pudiera estar expandiendo la sociedad estadounidense. Y una huella nos la deja, repito, la cultura popular, y la cultura popular expresada en manifestaciones artísticas. Y aquí podemos ver algunas muestras de ese tipo de obras, obras teatrales, obras musicales, una partitura cómica, partitura para piano de una polca filibustera. Algo importante, además de señalar en esto, el filibusterismo surgió como una de las expresiones militantes y armadas del destino manifiesto. Las expresiones filibusteras no fueron hechos aislados en el desarrollo histórico de la sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX. El filibusterismo respondía a un momento muy particular de la historia de ese país, el cual podríamos ubicar aproximadamente durante las décadas de 1840 a 1860. El proyecto de Walker en Centroamérica no fue un caso único. Expediciones con propósitos similares fueron emprendidas desde los Estados Unidos por aventureros norteamericanos en regiones del norte de México por el mismo William Walker, quien llega a decretar la creación de la República de Sonora. Por supuesto que eso casi que solo cubrió el ámbito de los lomos del caballo en el que estaba subido, porque nunca llegó esa República de Sonora a constituirse en un espacio de delimitación política, ni mucho menos. En Nicaragua, en forma casi simultánea con la expedición de Walker, otro de estos emprendedores del filibusterismo, Henry Kinney, y en Cuba por Narciso López. Incluso el movimiento de independencia de Texas en 1835, promovido por un grupo de inmigrantes estadounidenses liderados por Sam Houston, quienes habían sido autorizados por el gobierno mexicano para que se instalaran como colonos en aquel vasto territorio del norte de México, es considerado por el historiador estadounidense Robert May como el más exitoso de los triunfos filibusteros en la historia de los Estados Unidos. Evidentemente, en la historiografía estadounidense, y particularmente en la historiografía de la República y del Estado de Texas, ni por asomo existen interpretaciones de la historia de este Estado como el resultado de una experiencia filibustera de las tantas que emanaron desde la sociedad estadounidense a mediados del siglo XIX. Las empresas filibusteras
fueron emprendidas por individuos particulares que procuraron mantener fuera de sus actividades cualquier acción que involucrara a funcionarios o autoridades estatales. En numerosas ocasiones, autoridades federales y estatales llevaron a cabo actos de prevención ante actividades filibusteras. Sin embargo, el sentir generalizado es que las autoridades gubernamentales mostraron una actitud más bien negligente y desinteresada respecto a las actividades filibusteras de sus ciudadanos. Por otra parte, entre los promotores de dichas actividades se encontraban con frecuencia políticos de alto nivel y personas influyentes en la vida política y en la opinión pública, además de grupos de interés con poder económico y político. De aquí que el movimiento filibustero nunca pudo ser contenido dentro de la sociedad estadounidense y solo pudo ser controlado cuando fue derrotado fuera de los Estados Unidos en los países que invadió, siendo los ejemplos más notables la derrota y ejecución de Narciso López en Cuba, 1852, 51-52, y la de William Walker en Centroamérica en 1860. Para citar algunas de las expediciones filibusteras, e insisto en la palabra algunas, porque, disculpe, insisto en la palabra algunas, porque esta lista es apenas una muestra de ellas. En Baja California, la ya mencionada de William Walker, Baja California y Sonora, que llegue a establecer la República de Sonora, y otro individuo en el año 1853, Napoleón Sherman, que toma el puerto de La Paz en el sur de la península de Baja California. En el estado, bueno, el territorio de Sonora, en México, al otro lado, frente a la península de Baja California, al otro lado del Mar de Cortés, Joseph Moorhead en el año 1851, Charles de Pindray en 1851, Lepine de Secondis, 1852, Gastón de Rousset-Bourbon, 1852 y 1854, Walker en el 53, cuando establece la República de Sonora, y Henry Crabb en el año 1857. Otras importantes, las expediciones de Narciso López en Cuba en los años 1840, 1850 y 1851. Finalmente, la segunda expedición de Walker a Cuba, 1851, de Narciso López a Cuba, 1851, va a ser capturado y ejecutado en aquella isla. Para finalizar, quisiera dejar un breve espacio para citar una experiencia muy particular de dos filibusteros cuya presencia cuya presencia en las experiencias de Walker en Centroamérica, formaron parte de las actividades de Walker, llegan a nuestro conocimiento por una de esas felices casualidades del estar con las narices metidas en la búsqueda de documentos.
Hace muchos años, investigando en los archivos nacionales, eh, aparecieron unos documentos cuyo rasgo atractivo por la época que se estaban investigando es que eran una serie de documentos escritos en inglés. Podría eso no resultar mayormente significativo, pero para la época que se estaba investigando en ese momento, que era finales de la década de los años 40 en el siglo XIX, era bastante inusual el tener esos documentos. Bueno, eh, documentos manuscritos en donde un solo elemento resultaba atractivo. Se mencionaban nombres, la firma de algunos de quienes supuestamente eran sus autores, pues no nos decían mucho, excepto el hecho de que alguno de ellos hacía referencia a Narciso López. Y por la referencia podíamos intuir que se trataba de algo realmente diferente. Y bueno, empezamos a seguirle el rastro a esos documentos en en una tarea que nos llevó muchos años, podríamos decir hasta el momento, una tarea totalmente no concluida todavía, porque esto ha representado a lo largo de los años ir encontrando poquitos de información para reconstruir la vida de estos individuos. Algo que me parece importante y por esto lo señalo, es porque estos dos individuos, que como digo aparecieron de pura casualidad, además en documentación guardada, custodiada en el Archivo Nacional de Costa Rica, en la identificación de sus vidas, empezaron a aparecer una serie de rasgos muy interesantes que pusieron en evidencia la trayectoria de individuos que formaron parte de las campañas filibusteras de William Walker en distintos niveles: político, político financiero, militar, pero además, uno de ellos, al menos, un individuo que llegó a desempeñar un papel muy importante en la vida política del naciente estado de California en los Estados Unidos. Y lo que podemos deducir de esto, como un rasgo general, es el hecho de que, contrario a esa imagen generalizada que acumulamos durante años, de que los filibusteros eran aventureros, cazafortunas, que venían en una aventura de expoliación y conquista, el ejemplo de estos individuos nos pone en evidencia de que en aquella experiencia, en aquella empresa filibustera, estuvieron involucrados individuos de una significativa trayectoria política, económica e incluso cultural de la sociedad estadounidense. Lo cual nos lleva a cambiar un poco esa imagen del filibusterismo como empresa de aventureros para pensar en el filibusterismo emprendido y dirigido por individuos que tenían muy claro el propósito de conquista
que los estaba motivando. Y tenían muy claro el tipo de sociedad que buscaban imponer en nuestro medio. Nuestros personajes, uno, Edward Kewin, y su hermano, Aquiles Kewin. El primero fue un activista político que llegó a ocupar cargos tan importantes en la vida política de California como haber sido nombrado en el año 1849-50 como el primer procurador general del estado de California, estado que se crea en el año 1849. Edward va a ser designado el primer procurador general del estado de California. Eventualmente tendrá una vida política muy activa con diferentes grupos políticos, partidos políticos. Llegó a ser electo representante ante la Cámara de Representantes estatal del estado de California. Otros cargos importantes, llegó a ocupar el puesto de superintendente de escuelas públicas en la ciudad de Los Ángeles. Escribió mucho, por lo menos de los documentos que tenemos, son muchos los escritos y muchos otros que además empezaron a aparecer en otras publicaciones, ya que publicó especialmente discursos políticos, textos políticos, pero algo interesante también, Edward publicó el primer poemario que se publicó en el estado de California. Su hermano Aquiles aparece un texto que es lo que se puede identificar como el borrador de una obra literaria, podríamos llamarlo una novela corta o un cuento largo, bajo el título de El Vengador de Cuba, Víctor Hernández, el Vengador de Cuba, y que en el cual narra una situación, pues obviamente relacionada con la experiencia filibustera de Narciso López en Cuba. Algo muy importante, Aquiles Kewin fue lugarteniente de López en la segunda expedición de López en Cuba. Además, Aquiles Kewin fue uno de los segundos comandantes de Walker en su invasión a Nicaragua o en su presencia en Nicaragua. Kewin estuvo presente, y ahí va a morir, en la primera guerra en Rivas en el año 1855. Justamente a raíz de la muerte de Kewin, su hermano, entonces residente en California, decide venir a Nicaragua a vengar la muerte de su hermano. Y entonces vamos a ver a Edward peleando al lado de Walker en la batalla de Rivas del 11 de abril de 1856. En el libro de Walker, él hace varias referencias a los méritos de valor y méritos militares de Edward King. Bien, esta es una imagen del manuscrito de Aquiles sobre Hernández, el Vengador de Cuba. Esto es un recuento de las obras de estos personajes. No quisiera extender más esta charla abundando más en detalles. Para mí resultaría bastante extenso el poder brindar
más información sobre estos individuos, podríamos dejarlo para otra oportunidad. Hay información suficiente. Pero, como lo he señalado antes, lo que me parece muy importante de destacar en la mención de estos dos individuos, dos ejemplos que surgen, que surgen al azar y verdaderamente al azar por la manera como su presencia, la huella de su presencia, llegó a nuestras manos en el acervo documental que se conserva en el Archivo Nacional. Lo cual entonces nos hace sentirnos mucho más vinculados a aquella experiencia tan relevante que llevamos a cabo los pueblos centroamericanos en contra del filibusterismo con justamente actores contra los cuales nuestros abuelos y abuelas lucharon. Dejo aquí el texto y estoy en la mejor disposición de contestar las inquietudes que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Si querés dejar de compartir la presentación para ver tu imagen. Hay un En esas estoy. comentario muy interesante aquí de un comentario de don Rodrigo Cabezas, donde señala que que la Corte Suprema de Estados Unidos, más de 200 años después de la Guerra de Independencia, le da de nuevo un rey a ese país al darle inmunidad al presidente por sus actos. O sea que los actos durante la presidencia, este es uno de los últimos dictámenes de la Corte de mayor rango, donde realmente uno dice, ¿van para adelante o van para atrás? Como suceden muchas cosas en este país también. No, no sé qué decís al respecto. Están dándole atribuciones de que puede hacer todo lo que quiera, nada es penado durante su gestión como presidente. Pues, ¿qué más se puede agregar a eso que, no sé, la palabra estupor, sorpresa? Sí, hoy los Estados Unidos le están dando a esta característica al Poder Ejecutivo el carácter, digamos, que antes podía tener un monarca absoluto y que en la Constitución misma podríamos pensar no se deriva más que a través de una interpretación un tanto estirada, esta que hoy hace la Corte Suprema. Algo que ya habíamos escuchado desde hace varios años, precisamente en la administración Trump, cuando estaba eligiendo a toda esta serie de magistrados que hoy responden al favor que hizo el presidente Trump de haberlos postulado para la Corte, se mencionaba casi que como un extremo unas palabras del mismo Trump, un comentario en el que decía que él incluso hasta podría asesinar a otra persona y que no iba a ser juzgado. Entonces eso se tomó como un alarde de
prepotencia, pero no. Terrible pensar que estos jueces hayan llegado a un extremo como ese, porque el conceder inmunidad a los actos que ejecuta un presidente en ejercicio de sus funciones es sumamente difuso. Sí, podría llegar incluso a un acto como la broma, perdón, la aparente broma que en algún momento pronunció el presidente Trump. Sí, inconcebible, ciertamente. Hay otro comentario de don Juan Caviedes Fernández, donde te envía un saludo y dice que aunque debo brincarme una inquietud sobre las características y el sentido del republicanismo al final del siglo XVIII, XIX e inicios del XX, consulto cómo aquel sentido republicano de los Estados Unidos evoluciona hoy, o podría considerarse el nuevo destino manifiesto de los Estados Unidos en el resto de América y quizás en su disputa por su poderío mundial, y habrá nuevos filibusteros disfrazados de quién sabe qué. Como que se repite ese destino Un manifiesto. saludo, sí. Un saludo para don Juan Caviedes, viejo y muy estimado amigo. Y agradezco los comentarios sobre el republicanismo en los Estados Unidos. En cuanto ha evolucionado el republicanismo en los Estados Unidos, probablemente en mucho. Y hasta llegar a una forma en donde instituciones fundamentales del republicanismo, como puede ser el de los pesos y contrapesos, hoy está presentándose una situación en la cual la Corte Suprema está abriendo el camino para desequilibrar ese sistema de pesos y contrapesos. ¿Quién va a contener al Poder Ejecutivo? ¿No? Digamos eso, porque difícil resulta ir cayendo en cómo la República estadounidense fue transformándose a lo largo de los años. De hecho, es una sociedad en la que podemos ver la transformación de esas formas republicanas en la transformación misma de la sociedad, en la sociedad estadounidense del siglo XIX o en la sociedad estadounidense de inicios de la nueva República Federal. Estamos ante una sociedad en donde el concepto de hombre libre es para un tipo de hombre, el hombre blanco, y además varón. Porque para otras funciones políticas, las mujeres no la tienen. Y no será sino hasta el siglo XX, cuando llegan a adquirir derechos políticos fundamentales. Podríamos pensar que es absurdo pensar en que una nación que hasta la fecha ha vivido con la etiqueta de ser referente y ejemplo de democracia en el mundo, como es los Estados Unidos, que todavía hasta hace 50 años, la década de los años 60, en la capital estadounidense y en buena parte de las ciudades estadounidenses, existían leyes que claramente
diferenciaban la condición de las personas básicamente por su color. Y es en los años 60 que va a tener una explosión transformadora, aunque no suficiente, el movimiento de los derechos civiles. Casi que podríamos pensar que ese movimiento de los derechos civiles en la sociedad estadounidense, que en los años 60, años crudos de la Guerra Fría y de la lucha ideológica entre democracia y autoritarismo socialista, los Estados Unidos, que se presentaban como el crisol de la democracia, vivía dentro de su misma sociedad una situación tan aberrante como ciudadanos excluidos de la dinámica de la sociedad. Y las cosas, digamos, han cambiado legalmente. Perdón, han cambiado, pero no se han consolidado. Siguen vaivenes de idas y retrocesos en los movimientos de los derechos civiles. De manera tal que sí, es una sociedad, bueno, es una sociedad dinámica. Y una sociedad dinámica en donde hoy estamos ante una experiencia que nos tiene sorprendidos. Otras de esas experiencias que pueden ser referentes, creo yo, y es algo interesante. Hablaba de los partidos políticos, decía que nombrar a los partidos políticos del siglo XIX no corresponde a los del presente. Ajá. Durante la Guerra Civil, en la década, mediados del siglo XIX, el Partido Demócrata es el partido esclavista. El Partido Republicano es el partido antiesclavista. Incluso algo interesantísimo. A lo largo de los años, el Partido Demócrata se va a transformar radicalmente para pasar a ser ese partido proesclavista, el que impulsa la guerra civil, pasar a convertirse en el partido de los sectores sociales, digamos, obreros, para la década de los años 20, con el progresismo de los años 20, y será durante muchos años del siglo XX el partido de los sectores medios. Casi que diríamos el equivalente, porque muchas veces, porque siempre participó en las internacionales socialistas como representante de la socialdemocracia estadounidense. El Partido Republicano de Lincoln siguió siendo en esencia el mismo de hoy. Solo que en el Partido Republicano existen matices y matices muy profundos. Desde los que se orientan hacia las instituciones republicanas en las que fue fundado los Estados Unidos. Y el espectro se lleva al Partido Republicano de extrema derecha, que hoy participa en la dinámica política estadounidense. Manuel, otro comentario aquí es que en realidad contra el destino manifiesto, el primer presidente en visualizar esa amenaza es Juan Rafael Mora. Aunque ya los mexicanos habían tenido su fatídica experiencia, no lo lograron prever probablemente. Efectivamente, por lo menos en Centroamérica lo fue. Digamos, no fue el presidente. Igualmente, el presidente entonces de México, Antonio López de Santana,
lo vio, pero él lo vio cuando tenía a los ejércitos encima. Pero por lo menos entre los presidentes de Centroamérica, indudablemente Juan Rafael Mora supo entender el peligro. Más aún, o sea, la experiencia expansiva de la sociedad estadounidense a lo largo de los años 40 y muy particularmente después de la guerra México-estadounidense y la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, podría pensarse que es una alerta rotunda para todas las naciones de la región respecto a lo que podría representar el expansionismo territorial de los Estados Unidos. En esa dinámica, y esto es muy importante enfatizarlo, en esa dinámica paralela de un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, que mantiene una política de supuesto apego a su ley de neutralidad, es decir, no intervención en los asuntos internos de otros países de la región, pero que tiene una política endeble, o por lo menos no le pone suficiente fuerza para controlar a todos aquellos ciudadanos estadounidenses que clara y públicamente, por eso me parecía que clara y públicamente se manifiestan en favor del filibusterismo. Por eso me pareció tan importante ejemplificar el que el filibusterismo es tan, el sentimiento y la inclinación hacia las experiencias filibusteras es tan presente en la sociedad estadounidense que hasta se vive en la cultura popular. Es decir, se vive en las manifestaciones culturales. De aquí que, sí, gran mérito de Juan Rafael Mora, ciertamente, cuando otros presidentes de la región no lo vieron de esa manera. Yo pensaría que, tanto para don Juan Rafael, hombre, viajado y leído, y además con un círculo de colaboradores talentosos y bien informados, como los hermanos Molina, como José Joaquín Calvo. Es decir, tenía él y tenía su grupo muy claro que la situación respecto a los Estados Unidos era de un riesgo inminente. Laurita, yo creo que no hay más comentarios, ¿verdad? Bueno, hay felicitaciones y agradecimientos a don Manuel. Eso es lo que hay. Y bueno, yo me uno a las felicitaciones por esta conferencia Muchas tan gracias. interesante a don Manuel. Yo Sí. también me uno. Y si les parece, Manuel, no sé si tenés algún comentario adicional o concluimos aquí. Comentarios podrían ser muchos, pero de ahí es que me jalan la lengua y Sí, ya. no quiero abusar de la paciencia de las personas que nos sintonizan. Bueno, demos por concluida esta actividad, Laurita, si te parece, agradeciéndole a todos, como siempre, los que nos permiten, nos posibilitan estar dando estas charlas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a la Academia Morista Costarricense por permitir a la Biblioteca Nacional unirse a este ciclo tan importante y que está creando tanto conocimiento que también esperamos
que pueda estar a disposición de los educadores y del público en general, ¿verdad? También todas estas conferencias. Y por supuesto agradecerle al doctor Manuel Arayincera por esta conferencia y bueno, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron en vivo y a quienes posteriormente lo vean. Y muchas gracias Manuel Solano y Daniel Bonilla. Muchísimas gracias. Y a la